en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 14. Evangelio de Juan, verso 1, capítulo 1, verso 14, si lo tenemos decimos amén. Aquí el apóstol Juan está iniciando el evangelio que cuenta la vida, la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y en el verso 14 dice lo siguiente: y aquel verbo, y recordemos que al Señor Jesús se le conoce como el verbo, el Hijo de Dios, la palabra. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Habla del Hijo de Dios que dejó su gloria, porque el Hijo de Dios habitaba con el Padre, pero sabía que necesitaba pagar el precio que nosotros no podíamos pagar. Y es por eso que vino a este mundo y se hizo hombre, el Señor Jesús. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Lo que está entre paréntesis en este texto es bien interesante y es algo sobre lo que vamos a meditar en esta tarde. Leemos juntos esta parte que está entre paréntesis. Dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Después dice, lleno de gracia y de verdad. Y le digo que es interesante esta acotación que hace el apóstol Juan diciendo, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Tenemos que entender que este evangelio está escrito posterior a que Juan caminó con el Maestro, con el Señor Jesucristo, a la muerte y a la resurrección. Él ya está redactando la historia de todo lo que ha ido aconteciendo. Y cuando él acota, pone dentro del paréntesis, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, hace referencia a un evento bien especial que a él le tocó presenciar. Ahora, si vamos a segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16, segunda de Pedro 1, 16 y 17. Ahora es el apóstol Pedro quien también está escribiendo acerca de lo que él ha visto y hablando de lo que él comparte. Y hablando del Señor Jesús dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, es decir, no les estamos hablando de cosas que hayamos inventado, no son cuentos, no son fábulas, dice, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos, ¿qué? Su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, leemos juntos, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Decimos amén. Tanto el apóstol Pedro como el apóstol Juan tuvieron la oportunidad de estar presentes en un evento que mostró la gloria del Señor Jesús. Ese evento es conocido como la transfiguración. No sé si en algún momento usted haya leído
está registrado en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, y ahí vamos a desarrollar en esta tarde la meditación. Será breve, pero me gustaría que fuese la antesala de la celebración de la Cena del Señor, porque la Cena del Señor es recordar al Señor Jesús. La Cena del Señor es recordar el sacrificio que Jesucristo hizo por usted y por mí. Por eso el Señor ordena y dice: cada vez que celebren la cena, que partan el pan, que tomen el vino, háganlo en memoria de mí. Tengan presente que yo soy el centro de todo, que todo se trata de Él y para Él. Amén. Y cuando hablamos de este evento de la transfiguración que está en el libro de Marcos capítulo 9, estos dos textos que leímos anteriores para mencionar cómo los discípulos no olvidan ese evento, y en los escritos que realizaron después hacen mención de este momento que es la transfiguración. Marcos capítulo 9, verso 2. Dice de la manera siguiente. Solamente le voy a hacer un contexto antes, porque dice 6 días después. ¿6 días después de qué? Bueno, el Señor Jesús anuncia su muerte a los discípulos y les dice lo que es necesario que suceda. Le dice que todo aquel sufrimiento por el que va a tener que atravesar y que va a entregar su vida, donde incluso el apóstol Pedro le dice: Señor, en ningún momento te acontezca eso. Y el Señor Jesús les deja claro, dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y les habla y les dice: seguirme va a costar. Tendrán que pasar y esforzarse, tendrán que tomar su cruz. Y 6 días después de esto, después de que les habla de lo que es necesario pasar, es que los lleva a este momento. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, 3 de los 12 discípulos, los mismos que lo acompañan en el huerto del Getsemaní para orar. Son los mismos que aquí el Señor, era su círculo íntimo más cercano. Y toma a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos, a un monte alto, donde se transfiguró delante de ellos. 6 días después de decirles que no será sencillo, 6 días después de decirles por todo lo que Él tendrá que pasar, todo lo que tendrá que suceder, los sufrimientos, el padecimiento, de invitarlos a tomar la cruz y de seguirle. Después de esto, el Señor les muestra algo glorioso para hacerles entender que todo esto tiene un sentido y tiene un propósito, que todo ese proceso por el que va a atravesar Él y que ellos también tendrán que hacerlo al decidir seguirlo, es con un propósito glorioso. Dice que los lleva a un monte ¿qué? Alto. Y si nos damos cuenta, a lo largo de la Biblia, cada vez que Dios mostraba su gloria de manera especial, lo hacía ¿en dónde? En un monte alto. Lo hizo con Moisés,
lo hizo con Elías. Y ahora en este momento el Señor Jesús llama a 3 discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, y los lleva aparte, solos, dice, a un monte alto. El monte alto es la representación de un lugar apartado, de un lugar donde puede haber intimidad, de un lugar donde se olvida del mundo, de la rutina y de todo lo que está alrededor, y solamente la persona se concentra ¿en quién? En Dios. Y es ahí donde Él le muestra su gloria. Hoy muchos pedimos ver la gloria de Dios en nuestras vidas, pero no estamos dispuestos a tomar tiempo y apartar un momento para ir a un monte alto. Y no le estoy diciendo que se vaya al cerro del abuelo. Me refiero a tomar ese tiempo de intimidad, de apartarnos de la rutina, de apagar el televisor, bueno, la pantalla, porque ya televisores de los 80, ¿verdad? De apagar la pantalla, de poner en modo avión los celulares, de apagar el ruido y decir, Señor, aquí estoy, en un momento que solamente anhelo seamos tú y yo. Los llevó a un monte alto y delante de ellos se transfiguró. Cuando escuchamos la palabra transfigurar, ¿qué se nos viene a la mente? Lo que se le venga a su mente. ¿Alguien? Tomó otro aspecto, se transformó, ¿sí? Lo que el escrito original que está en griego dice, habla de una metamorfosis. Y una metamorfosis es una transformación, pero es una transformación no externa, sino es una transformación que viene desde el interior. Cuando dice que se transfiguró, significa que por un momento el velo de la humanidad que cubría al Señor Jesús, porque era 100% humano, se abrió y mostró toda la gloria de Dios que habitaba en él. A Pedro, a Jacobo y a Juan, por un instante se les permitió ver toda la gloria que habitaba en el Señor Jesús. Ese velo de humanidad que cubría, porque en él habitaba toda la divinidad. Dice, cuando dice se transfiguró, es como si se hubiese corrido la cortina y entonces pudieron ver. Y es por eso que leíamos al principio, porque vimos su gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Cuando Juan dice porque vimos su gloria, y lo dice entre paréntesis, es porque está diciendo, yo fui testigo ocular, no me engañan, no me mienten, yo lo vi con mis ojos. El apóstol Pedro dice, porque no les estamos contando fábulas artificiosas, sino que fuimos testigos, nuestros ojos lo vieron. ¿Y qué fue lo que vieron? En el verso 3 dice, y sus vestidos se volvieron resplandecientes. Muy blancos. ¿Qué tan blancos? Como la nieve. Yo sé que estando en Poza Rica, hermano, se nos complica entender esta analogía. Quien nos puede dar una idea es nuestro pastor, que es de Chihuahua, donde se cubren las montañas de nieve. ¿Qué tan blanca es la nieve? Tanto que en días de día lastima la vista al grado de poder quemar. Por eso se requiere usar lentes para protección de tanto resplandor. Y cuando dice sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve. Y Marcos, en su afán de querernos dejar claro qué tan blanco era esto,
Dice, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Ni Volt, ni Ariel, ni Persil, ni ningún detergente que usted conozca que presuma de blancura podría dejar tan blanco y tan resplandeciente como lo eran los vestidos del Señor Jesús. Algo, un destello de su gloria. El resplandor simboliza pureza y divinidad. Era Cristo glorificado en ese momento. Le estaba mostrando la gloria eterna, no que le estaban dando en ese momento, no, la que él tenía desde el principio. Por eso dice que como si el velo se hubiese corrido y le estaban viendo. Verso 4. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Imagínense qué momento para Pedro, para Juan y para quién más, y para Jacobo. Ya el ver la gloria del Señor Jesucristo resplandeciente, y aclaro, no es un cuento, no es una historia, no es una fábula, es un hecho real que sucedió y ellos fueron testigos oculares de ese momento. Si usted dice, no creo, se me hace muy exagerado, hermano, entonces no creemos en Jesucristo. Fue algo que pasó tal cual está ahí redactado. Y se presenta y apareció ¿quién? ¿Quién era Elías? Profeta de Dios. Y se apareció también ¿quién? Moisés. ¿Quién es Moisés? ¿Qué representa Moisés? Libertador del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, y además a quien Dios le entregó la ley por medio de la cual el pueblo se tenía que regir. Así que cuando se presenta Moisés y se presenta Elías, se estaba representando a la ley y a los profetas, las formas a través de las cuales Dios había hablado a la humanidad hasta ese momento. A través de la ley, a través de los profetas, pero había uno más grande. ¿Quién? Cristo, Jesús. Y el que Moisés y Elías y Moisés estuviesen presentes con Jesús hablando, nos dan la idea de algo, cómo todo se une, la ley, los profetas convergen en alguien. ¿Quién? El Señor Jesucristo. ¿Decimos amén? No es que Él vino a quitarlos, no, vino a confirmarlos. Moisés, que representa la ley, Elías y los profetas, ambos muestran que todo el Antiguo Testamento converge en alguien, en el Señor Jesucristo. Para los discípulos esto fue completamente desconcertante y al mismo tiempo maravilloso. Verso 5. Entonces, ¿quién más? ¿Sí se ha dado cuenta que siempre en el relato bíblico es Pedro el que habla, el que opina, el que pregunta, el que dice? Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos ¿qué? Aquí. Y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Qué es lo que le está diciendo Pedro al Señor Jesús? ¿Qué era una enramada?
una especie de casa de campaña rústica. Maestro, que estemos aquí, que estemos presenciando tu gloria, que esté Elías, que esté Moisés. ¿Esto es qué? Esto es bueno, esto es maravilloso. Y si por aquí queremos quedarnos. Hacemos unas enramadas para quedarnos aquí, y una es para Moisés, otra para Elías y otra para ti. Dice el verso 6, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban ¿qué? Espantados. ¿Lo culpamos? Hermanos, estaban presenciando algo maravilloso. Y obviamente que en su humanidad dijeron, aquí me quiero quedar. En este monte me quedo ¿qué? A vivir. Hagamos una enredada y hagamos de este lugar nuestro hogar. Entonces, verso 7, vino una nube que les hizo sombra. En la Biblia, la nube representa la presencia de Dios Padre. Lo vemos cuando acompañaba al pueblo de Israel. Lo vemos cuando Salomón dedica el templo y una nube entra y era la presencia de Dios, Shekinah. Por ahí alguien anduvo diciendo que se volvió a presentar. No es cierto. Lo que está redactado en la palabra, eso sí es verdad. Y una nube que representa la presencia de Dios Padre, dice que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía juntos: este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿Decimos amén? ¿Le suena esta frase? Este es mi Hijo amado. ¿Dónde fue? En el bautismo del Señor Jesús, donde se abren los cielos y el Espíritu desciende, el Espíritu Santo desciende en forma de paloma, y la voz que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero en esta ocasión dice: este es mi Hijo amado, a él oíd. Estaba Moisés, estaba Elías y estaba el Señor Jesús. ¿A quién dijo el Padre que escucháramos? Al Señor Jesús. No porque lo que Elías o Moisés dijeron no fue válido, no, porque todo converge en Jesús. Por eso el Padre dice: a él oíd. ¿Y a quién le dijo: este es mi Hijo amado? En ese momento, ¿a quiénes le dijo esas palabras? A los 3 discípulos que estaban ahí presentes: a Pedro, a Jacobo y a Juan. A él oíd. Hermanos, no basta con ver la gloria de Dios, hay que obedecer lo que Dios dice. Amén. Porque muchos anhelamos ver su gloria, pero no anhelamos obedecer al dueño de esa gloria, que es Cristo. Están presenciando algo hermoso, pero hay algo más importante aún: obedézcanle, escúchenlo a él oíd. Verso 8, y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. A Jesús solo. Porque Jesucristo basta. ¿Decimos amén? Jesucristo basta. Tienen lo que necesitan: al Salvador, a Jesucristo.
verso 9. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Lo que ellos vieron fue como un adelanto a Cristo glorificado. La gloria de Dios que estaba en él fue como un adelanto. Este soy yo, y esto es lo que van a ver después de que haga mi sacrificio y después que venza la muerte y que resucite. Pero por favor, no digan nada hasta que esto suceda, hasta que esto se haya cumplido. Verso 10. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Cuando el Señor Jesús les dice que no digan nada, el Señor les muestra algo. La gloria, la magnificencia, la grandeza de Jesucristo no se puede comprender y no se puede entender sin la cruz y sin la resurrección. Por eso les dice, no digan nada aún hasta que suceda. Porque si lo dicen ahorita, la gente, así como ustedes mismos no lo entienden, la gente no lo va a entender. Porque hermano, sin la cruz, si el Señor Jesús no hubiese muerto y resucitado a los 3 días, venciendo a la muerte, venciendo el pecado y dándonos vida eterna, vana sería nuestra fe. Y toda esa gloria mostrada, ¿de qué serviría? De nada. Porque entonces ese Jesús glorificado, ¿cómo estaría en este momento? Muerto. Y los muertos no pueden ayudar a los muertos ni dar vida. Pero Jesús sí murió, pero resucitó al 3er día. Decimos amén. Y entonces esa gloria previa que les mostró ahí a Juan, a Jacobo y a Pedro, toma todo el sentido y toma toda la relevancia, porque es el Jesucristo vencedor, que no solamente lo dice, sino que lo muestra con hechos y con poder. Pedro, Jacobo y Juan tuvieron que bajar del monte. Lo que vieron terminó. Se volvió a correr el velo y volvieron a ver a Jesús como lo veían siempre. Pero no termina ahí. La misión continúa. El propósito para ellos continúa. Hermano, usted y yo tenemos también un propósito en Cristo. ¿Decimos amén? Queremos ver su gloria y un día le vamos a ver cara a cara. El velo se va a correr y vamos a ver su gloria. Con esos vestidos blancos, resplandecientes como la nieve, como ningún lavador es capaz de hacerlo. Así le veremos cara a cara, frente a frente. Pero es importante que lo entendamos a partir de la cruz y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Decimos amén? Mientras tanto, usted y yo estamos llamados a caminar con nuestro Señor Jesucristo glorioso día a día. La gloria que el Señor Jesucristo mostró en ese lugar y que le mostró a los discípulos no fue una ilusión. Fue una promesa
cumplida y que se cumplió ¿en dónde? En la resurrección. Porque al Señor Jesucristo se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que delante de Él toda rodilla se doble y confiese que Jesucristo es el Señor. De tal manera que, hermano, usted y yo podemos tener la certeza de a quién hemos creído y en quién hemos creído. En un Jesucristo glorioso, victorioso, que venció la muerte. Y ese momento de la transfiguración solo fue una probadita, una vista previa que se le dio a los apóstoles, una promesa de lo que hoy usted y yo estamos disfrutando y de lo que un día veremos frente a frente, la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios capítulo 3 verso 18. Dice de la siguiente manera: por tanto, nosotros todos, ¿quiénes, hermano? Todo aquel que ha depositado su fe en el Señor Jesucristo. Todo aquel que cree en Él como el Hijo de Dios, como el Salvador, el que quita el pecado del mundo, en quien hay salvación, redención y vida eterna. Amén. Todos nosotros mirando, dice, a cara descubierta, como en un espejo, la gloria ¿de quién? Del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Estamos en un proceso y cada día que caminamos con nuestro Señor Jesucristo en la vida diaria, Él nos va mostrando su gloria. Pero son anticipos, probaditas. Un día estaremos delante de Él y le veremos cara a cara, tal cual es. Así que mientras estamos en este mundo, mientras Él no nos llama a su presencia o no viene por su iglesia, porque vendrá, decimos amén. Nosotros le decimos: Señor, muéstranos tu gloria, manifiéstanos tu gloria en nuestra vida diaria. Queremos caminar contigo. Y con ese anhelo y con esa reverencia, sí queremos ver su gloria. Decimos amén. Pero sobre todo, Señor, enséñanos a escuchar tu voz. Este es mi Hijo amado, a Él oíd. Que el Señor en medio de estos tiempos nos muestre claramente cuál es su voluntad, y esto es a través de escuchar su palabra. Hermano, en esta tarde celebraremos, y le pido a mis hermanos del equipo de alabanza, pasen. La cena del Señor. Cuando y a mis hermanos diáconos, si pueden pasar, por favor. Cuando el Señor Jesús pasa por todo este sufrimiento, su gloria estaba ahí. Cuando fue crucificado, pero dice la palabra que Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse.
Y esta celebración de la cena del Señor es el recordatorio de su sacrificio, de su muerte y de su resurrección. Dos elementos son parte de esta cena del Señor. Uno es el pan, que representa su cuerpo, su carne, que fue partido por usted y por mí. El otro elemento es el vino, que representa la sangre del Señor Jesucristo, que fue derramada en la cruz del Calvario, pagando el precio de nuestros pecados, para que usted y yo podamos tener vida eterna y salvación a través del Señor Jesucristo. Le invito a que tomemos un tiempo para ir a Dios en oración. Y ahí en actitud de oración le demos gracias. Señor, gracias. Gracias porque un día mostraste tu gloria, dándonos una promesa anticipada de lo que sucedería. Un Cristo vencedor, un Cristo glorificado, que se sacrificó por amor, pero que venció. Que su cuerpo fue molido y su sangre derramada, pero no fue en vano, porque pagó el precio. Y después, al tercer día, resucitó, y te damos gracias, Cristo. Te pedimos en esta noche que prepares nuestros corazones y nuestras mentes, para que de nuestro corazón surja un agradecimiento al recordar el sacrificio que hiciste por nosotros, y que cada día lo tengamos presente, que no lo olvidemos. Gracias te damos, Señor Jesucristo. Gracias te damos, Padre, por tu Hijo, y gracias, Espíritu Santo, porque estás aquí en nosotros. Guíanos y condúcenos en este momento para hacerlo dignamente, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Vamos a entonar un canto y procederemos a compartir el pan. Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso, tu Espíritu